estamos aquí en Química Pura, conversando, explorando el tema sobre si existe el matrimonio mediocre, ¿qué entendemos por eso, no? Y justamente nos había escrito una persona en Facebook que planteaba que un matrimonio aparentemente exitoso puede ser en realidad mediocre en esencia, de corazón, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Lucho? Mira, como decía ella, nadie sabe lo que pasa en la casa del otro. De la puerta para adentro. De la puerta para adentro es muy difícil saber. Ahora, hay ciertas señales. Si le ves la cara aburridos a los dos, probablemente la cosa anda mal, ¿no? Si ves que cada uno anda por su lado y hacen cosas distintas, probablemente ande mal. Si no tienen alguna base mínima de acuerdo, digamos, claro, en cuanto a pensar, posiciones hasta políticas, se diría yo, religiosas o lo que sea, ¿no? Sin las cosas fundamentales no hay un mínimo acuerdo, o no hay una paz, una tregua. Y ves que están discutiendo, jalándose los pelos todo el tiempo. Pero, Lucho, la mayoría de los matrimonios son así. O sea, no, sí, pues, porque justamente esta autora que me parece interesante, que habla de matrimonio mediocre, que habla de Pamela Hag, que justamente dice que un matrimonio mediocre es un matrimonio semifeliz, donde no hay muchos conflictos. Sí. Entonces ya están como adaptados, cada quien hace sus cosas. Puede haber algunos momentos que comparten, pero a la mayoría de veces son como dos universos, pero no se llevan mal, tampoco maravillosamente, están ahí, pues, ¿no? Pero ¿qué compartes? Ese es el detalle, ¿no? Claro, ¿Qué cosa es lo que compartes? Por ejemplo, me pasa, porque lo veo, por ejemplo, en una pareja de amigos. ¿Qué compartes? Le pregunto. Y ellos se van al cine a ver una película y ese es, digamos, el gran vacilón de la semana. Pero dime tú qué comparten, claro, si es lo mismo estar con tu esposo, digamos, viendo una película y lo mismo daría que lo tuvieras adelante o atrás si no lo conocieras. Tú no compartes nada. Claro, la película te está entreteniendo. Claro, la película. Lógico, y después ni siquiera conversan de la película. O se van a una reunión y ella está con sus amigas y él está con sus amigos, pero salieron. Pero eso no es compartir nada. No se llevan mal. No se llevan mal. No se pelean. No. Eso es un buen ejemplo, ¿no? Pero de repente fueron cambiando durante la relación, porque eso hay que estar atentos, que uno va evolucionando y va cambiando. Todos los días uno se reevalúa y es un cambio de lo que quiere y cómo, ¿no? Y también con la pareja, o sea, y si no estás comunicándote, ¿no? En todo momento, entonces no le vas a encontrar a la otra persona qué es lo que necesitas de repente o qué esperas. Sí, yo creo que estamos describiendo matrimonios malos, pero no necesariamente mediocres, ¿no? Regresando otra vez a la relatividad del término y a la connotación negativa del término mediocre. Pero lo que has descrito tú creo que son matrimonios malos más que mediocres, ¿no? Pero lo que pasa, René, es que muchos matrimonios son así, porque otros, efectivamente, que son los que a veces pueden terminar acabando, ¿no? Hay muchos conflictos, hay peleas, hay algo que no está funcionando, no se llevan bien. Pero la mayoría de los matrimonios se llevan bien, ¿no? De pronto no hay muchos puntos en común y lo que pasa es que no van un poco con la idea romántica que nos han vendido, ¿no? Que se levantan todos los días, que se dicen, se miran a los ojos, se van a comer, conversan todos los días, y pasan los años y flores y detalles. No, sino sencillamente están ahí, ¿no? Han dedicado, pues tienen los hijos, sus hijos, cada quien hace su vida, no se llevan mal, respetan sus espacios, no comparten casi nada o de vez en cuando o algo. Y esa es la mayoría. ¿Pero son felices o no? O sea, lo que pasa es que no hablan de la felicidad, de que me levanté, soy una persona feliz, sino de la semifelicidad. Sí, y son felices con la semifelicidad. Estamos tranquilos. ¿Qué es un matrimonio feliz también? Exactamente. ¿No? O sea, eso es lo que, ¿qué es eso? ¿Un matrimonio donde hay pasión? ¿Eso es un matrimonio feliz? ¿Qué es? Es donde hay pasión, donde obtienes lo que esperas, pues, ¿no? ¿Qué esperas? Ahí hablamos de las expectativas. ¿Con qué vara mides? ¿Qué es lo que tú esperas, pues, no? Es importante que se comuniquen a ver qué es lo que tú esperas de la otra persona. Y hay que saber, creo yo que hay un ingrediente importante, es saber qué cosa es lo que la otra persona, qué cosa le has dado tú a la otra persona que siempre lo quieres desde el comienzo, qué le gusta de ti y nunca dejar de dárselo, o sea, saber que esa es tu clave, que esa es tu carta bajo la manga, ¿me entiendes? Que no puedes dejar de dárselo nunca. Tú, Lucho, justamente tenías una idea con respecto a las expectativas. Sí, yo no creo en las expectativas en general. O sea, no, justamente no hay que esperar mucho. Pero ya, tú no crees en las expectativas, pero tú sabes que uno las tiene. O sea, los demás, todos menos tú, digamos. Mira, conozco una cantidad de gente que no las tiene, que no tiene expectativas así. Es un nivel de madurez, ¿no? Mira, yo cuando me casé, y eso fue hace un montón de años, ¿eh? ¿Las tenías? No tenía ninguna. Yo no sabía si esto nos iba a durar 3 meses o toda la vida. Ok. O 1 año o 2.
O sea, no tenías una expectativa con respecto al tiempo, pero sí con respecto a la calidad de tiempo. Tenía, sí, un interés fundamental en mi pareja, me parecía fascinante, y por supuesto, ¿no? Pero no tenía ninguna expectativa de ser... es más, ni siquiera me casé, un poco como tú, me pasé 4 años, o hasta 5, ¿no? Viviendo en pecado. La iglesia es otro actor en esa lámina. Claro, claro, podría ser otro tema, mira. claro. Entonces, cuando nos casamos en la municipalidad con un par de amigos de la oficina, ¿no? Y se acabó y comimos, almorzamos, regresamos a la tarde a la casa a cuidar a nuestra hija, que ya tenía 3 años para entonces. ¿Y tu hija se enteró? Oye, nos hemos casado hoy día. Sí, De repente esos vacilones... no sé si se enteró. Pero ni siquiera sé cuándo me casé. O sea, la fecha exacta, no la sé. Sí, perfectamente el día en que me emparejé. Ok. Ajá. Y me lo acuerdo con absoluta precisión. Ok. Me acuerdo desde antes y qué pasó, cómo la convencí. No te acuerdas del día que te casaste, pero te acuerdas del día que te divorciaste. De ese sí me acuerdo. Así lo tienes más presente. No porque fuera un gran día, sino porque tuve un acceso de suerte. Un acceso de suerte, no me digas. Sí, me divorcié, me separé, me fui al súper a comprar esas cosas que uno se compra cuando se divorcia, pues, ¿no? Te quedas solo. Pero hay una lista de la... Allá, ok, la escoba, detergente, las cosas que uno compra cuando uno se divorcia. Te hace vivir solo, entonces tienes que abastecerte. Entonces voy, hago mi compra, yo estaba pelado, no tenía un cobre. Pero, hago mi compra, compro, llené mi carrito, llego a la caja y tin, me gané el premio. Entonces dije, esto es un mensaje de... Es una señal. O sea que Porque ya no estabas en pecado. ya no estabas en pecado, pues. Hice bien. Claro, Dios te celebró. Pero ¿sabes qué? Me parece que acá ha surgido un punto súper importante y efectivamente es qué cosa es un matrimonio feliz, ¿no? Claro, es feliz. Porque de todas maneras yo creo que un buen promedio de la gente aspira a ser feliz en un matrimonio, a tener un matrimonio que te llene, que el otro esté feliz, que tú estés feliz, que crezcan juntos. O sea, hay una serie de expectativas. Yo creo, si me permite, más allá del tema de expectativas, es un matrimonio feliz, yo siento o creo, tiene que ver cuando tú todavía tienes esa sensación de necesitar al otro y el otro también te necesita. Cuando eso es mutuo, un matrimonio creo que puede definirse como un matrimonio feliz, porque el uno se necesita con el otro, porque hay amor, porque hay amistad, porque hay compañerismo y porque se complementan el uno con el otro, más allá de lo que yo espero. Yo he aprendido una frase y es realmente vital: no esperes peras del olmo, no te va a dar peras el olmo, no esperes lo que tal vez nunca vas a recibir. Tienes que aprender a conocer a la persona que tienes al lado y aprender a vivir con la persona que tienes al lado. Una es la persona con la que te casaste cuando no has convivido, digamos, tiempo antes, y otra es la persona con la que te das cuenta años después que tienes al lado. ¿No? Entonces esa persona tienes que aprender a quererla. No, si eres feliz, si lo amas, es muy difícil aprender a apreciarlo. Esa palabra es bien importante, la resignación, porque a veces o es resignación o es amor. O sea, te quiero tal cual eres, o ya pues no espero nada mejor que esto. No, pero no es esperar, que no espero nada, ¿no? La cosa es que tú sigas sintiendo, puedas sentir después de años que efectivamente lo amas, que efectivamente lo necesitas y que te encanta, y que lo aguantas, con lo bueno y con lo malo. ¿Y esa más allá de la es sinónimo de dependencia? No, dependencia no. Es necesitarlo para tomarte una copa de vino, es necesitarlo para bañar a tu hija de repente en la noche o en el día, en fin, es necesitarlo para compartir un día familiar. Todo lo puedes hacer solo. Eso es romanticismo. Finalmente todo lo puedes hacer solo, y eso también lo he aprendido en la vida. Todo lo puedes hacer solo, realmente no necesitas de nadie, pero la cosa es que sientas esa necesidad de tenerlo al lado. Pero es una idea romántica. Pero me gustó el final, porque dice que podría ser sola todas esas actividades que ha descrito, pero no que tiene una sensación de necesidad, que no es una necesidad pues de dependencia enfermiza, sino es una sensación romántica, ¿no? Pero esa sensación romántica, ¿no? Bañas a tu hija, haces las labores familiares y en la noche te tomas una copa de vino y sonríen y se divierten. De pronto esas ideas te chocas con la realidad
te das cuenta que duran poco tiempo, ¿no? Y después... Hay que dosificar esas ideas. Claro, en todo ¿no? caso hay que Pero no es que dosificarlas. dura Hablado poco de algo que es tiempo, ¿no? diversión, la palabra diversión acabas de mencionar, y eso es importante, ¿no? Hay que Pero divertirse. también hay los momentos en que, o sea, estás cansado, estás estresado, llegas de mal humor, y también hay periodos así, ¿no? Etapas, Que ¿no? son, Claro. Entonces es como también creer que todo se puede sostener en, digamos, Imposible. 18, 19, 20, 17, 18, ¿no? Y a veces pues hay 15, 13, ¿no? Pero ahí entra la comprensión, No, pues. o sea, si tú quieres a la otra persona tienes que comprender que hay momentos en que está cansada, que está ocupada, que tienes que ceder un poco, ¿no? Claro, Sí. hay un sub y baja, ¿no? Vamos a ir a una pausa, ¿no? Reflexionando sobre esta idea. Y estamos hablando de esto, tratando de definir lo que es matrimonio mediocre. Pero un matrimonio mediocre es mejor que un hogar roto. Después de la pausa.